Estudio Juventud. Semana del 10 al 16 de noviembre de 2025. Tema: llamado a contribuir para satisfacer las necesidades de la obra de Dios. Lectura bíblica. 1 Corintios 9, 7 al 11. Introducción. El llamado a contribuir a la obra de Dios es un principio claro y constante en la Escritura. Desde los tiempos antiguos, el pueblo de Israel fue instruido a aportar a la obra de Dios con ofrendas y diezmos, reconociendo que todo lo que tenían provenía de Él. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también enseñó a la Iglesia a colaborar de manera voluntaria y generosa para el avance del reino de Dios, especialmente para satisfacer las necesidades de los santos y continuar la predicación del Evangelio. La obra de Dios, que incluye la predicación, el discipulado, el cuidado de los necesitados y la expansión de la Iglesia, requiere recursos. Sin embargo, no se trata solo de dinero. Nuestra contribución también puede ser en forma de tiempo, esfuerzo, oraciones y dones espirituales. Dios no busca simplemente nuestra riqueza material, sino que quiere ver un corazón dispuesto a participar activamente en la misión de su Iglesia. Es importante entender que dar para la obra de Dios no es solo un acto de generosidad, sino también un acto de obediencia y fe. Al contribuir, los creyentes no solo están ayudando a cubrir las necesidades físicas, sino que también están invirtiendo en lo eterno. La contribución de cada miembro del cuerpo de Cristo ayuda a edificar la Iglesia, a sostener la obra misionera y a llevar esperanza a aquellos que aún no conocen al Señor. 1. La generosidad es un principio bíblico fundamental. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha llamado a su pueblo a ser generoso y a contribuir con sus bienes para el bienestar de la obra de Dios. La generosidad no solo es un acto de bondad, sino un acto de obediencia a Dios, quien provee a su pueblo para que puedan bendecir a otros. Proverbios 3:9 Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. 2. Contribuir es un acto de adoración y gratitud. Nuestra contribución no debe ser vista solo como una obligación, sino como un acto de adoración a Dios. Al dar, estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él y lo usamos para su gloria. La gratitud por su generosidad nos lleva a dar generosamente. Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 3. Dios ama al dador alegre. El Señor no quiere que demos de manera forzada o con resentimiento. Él desea que nuestra contribución sea voluntaria, alegre y hecha con el corazón. La verdadera bendición no solo está en dar, sino en cómo lo hacemos. Un corazón alegre refleja una vida transformada por el amor de Cristo. 2 Corintios 9:7 Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 4. El diezmo y la ofrenda son para el sostenimiento de la obra de Dios. A lo largo de la Biblia, el diezmo, el 10% de nuestros ingresos, ha sido una manera de contribuir al sostenimiento del ministerio y la obra de Dios. Aunque el diezmo no es una carga, es una manera práctica de reconocer a Dios como el dueño de todo y poner su reino como prioridad. Malaquías 3:10 Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 5. Contribuir es un acto de fe. Cuando contribuimos, estamos demostrando nuestra fe en la provisión de Dios. Sabemos que Él no nos dejará sin lo necesario y que, al dar, no perderemos lo que tenemos, sino que veremos su fidelidad en nuestras vidas. La generosidad es un paso de confianza total en la soberanía de Dios. Filipenses 4:19 Pero mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 6. La contribución nos permite ser parte de la misión de Dios. Al contribuir, no solo estamos ayudando en necesidades inmediatas, sino que estamos invirtiendo en la misión global de Dios. Cada ofrenda se convierte en un instrumento para llevar el Evangelio a los rincones más lejanos del mundo y para edificar la Iglesia. San Marcos 12:43 y 44 Y dijo Jesús:
De cierto os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el arca, porque todos echaron de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. 7. La bendición de contribuir radica en compartir con los demás. La contribución a la obra de Dios no es solo un beneficio para la Iglesia, sino también para el creyente. Al dar, somos parte del plan de Dios de cuidar de los demás y proveer para aquellos que están en necesidad. La generosidad no solo provee recursos materiales, sino que también edifica nuestra vida espiritual. Romanos 12:13 compartiendo con los santos en sus necesidades, practicando la hospitalidad. Conclusión. Contribuir para satisfacer las necesidades de la obra de Dios no es solo una acción de generosidad material, sino un acto profundo de adoración, fe y obediencia. A través de nuestras ofrendas, no solo estamos apoyando el ministerio, sino también participando en la misión de Dios de llevar el Evangelio y ayudar a aquellos que están en necesidad. Al dar con un corazón alegre y generoso, honramos a Dios y demostramos que somos buenos mayordomos de los recursos que Él nos ha dado. Que cada contribución, sea grande o pequeña, sea una expresión de nuestra gratitud a Dios y nuestro deseo de ver su reino expandirse. Primer título. Preguntas que exhortan a la Iglesia a suplir las necesidades del siervo de Dios. Versículo 7. Léase, Proverbios 27:18, 2 a Timoteo 2:6. Introducción. En las Escrituras, encontramos que uno de los principios que sostiene la obra de Dios en la tierra es la generosidad y el cuidado mutuo dentro del cuerpo de Cristo. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de proveer para aquellos que han sido llamados a servir a tiempo completo en el ministerio. Esta responsabilidad no solo se refiere a aspectos materiales, sino también al apoyo espiritual, emocional y práctico. El apóstol Pablo, por ejemplo, enseña que los que predican el Evangelio tienen derecho a vivir del Evangelio. A través de la generosidad de los creyentes, Dios provee lo necesario para que su obra sea realizada con eficacia y sin obstáculos. De esta manera, el apoyo a los siervos de Dios no solo es una obligación práctica, sino también un acto de obediencia y gratitud a Dios, quien nos ha dado todo lo que tenemos. La pregunta entonces es, ¿cómo está respondiendo la Iglesia a este mandato divino? ¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de suplir las necesidades de los siervos de Dios, que se entregan a la obra sin medida? Reflexionar sobre estas preguntas nos lleva a examinar nuestros corazones y nuestras actitudes respecto al apoyo que brindamos a aquellos que nos sirven en la obra del Señor. 1. ¿Estamos reconociendo el valor del ministerio? El primer paso para suplir las necesidades de los siervos de Dios es reconocer la importancia de su ministerio. Ellos no solo predican, enseñan y cuidan a la Iglesia, sino que son instrumentos de Dios para edificar y extender su reino. Al comprender el valor de su trabajo, la Iglesia será más dispuesta a apoyarlos. San Lucas 10:7 El obrero es digno de su salario. 2. ¿Estamos obedeciendo el principio de bendecir a los que nos ministran? La Iglesia tiene el deber de proporcionar sustento y apoyo a aquellos que se entregan a tiempo completo a la obra de Dios. No se trata solo de una acción ocasional, sino de un principio continuo de bendición para los siervos de Dios. Es importante que los creyentes mantengan este compromiso de forma regular. Primera a los Corintios 9:14 Así también el Señor ha ordenado a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 3. ¿Estamos siendo generosos con lo que Dios nos ha dado? La generosidad es un reflejo del corazón de Dios. Él, que es generoso con nosotros, nos llama a ser generosos con su obra. La contribución al ministerio debe ser vista como una forma de adoración a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos es fruto de su gracia. Segunda a los Corintios 9:7 Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 4. ¿Estamos siendo fieles en nuestra ofrenda? Ser fieles en nuestra ofrenda es un acto de obediencia a Dios. La fidelidad con nuestras finanzas muestra nuestra disposición a cumplir con los principios establecidos por el Señor. No se trata de la cantidad, sino de la actitud con la que damos.
Malaquías 3:10 Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 5. ¿Estamos buscando la voluntad de Dios al apoyar el ministerio? Al dar, debemos hacerlo con el entendimiento de que estamos colaborando con Dios en la expansión de su reino. La voluntad de Dios es que su iglesia avance y que sus siervos puedan dedicar su tiempo y esfuerzo a la obra del Señor sin distracciones. Es importante orar y pedir a Dios que nos muestre cómo debemos contribuir. Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 6. Estamos cuidando de los siervos de Dios como parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una unidad. Cada miembro tiene una función importante y los siervos de Dios no son la excepción. Cuidar de ellos implica más que una contribución financiera. Se trata también de oración, apoyo emocional y moral, y el cuidado de sus necesidades personales. Primera a los Corintios 12:26 Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 7. ¿Estamos considerando el bienestar de los siervos de Dios como una prioridad? Los siervos de Dios, aunque llamados y capacitados por Él, son humanos y tienen necesidades, tanto espirituales como materiales. La Iglesia debe estar atenta a estas necesidades y hacer de su bienestar una prioridad, no solo para que puedan servir con excelencia, sino para que su vida sea un testimonio de la provisión de Dios. Hechos 20:34 Y vosotros sabéis que estas manos han suplido lo que a mis necesidades y a los que están conmigo. Conclusión. La Iglesia está llamada a ser un cuerpo que se cuida mutuamente, y esto incluye proveer para aquellos que sirven a tiempo completo en la obra de Dios. Al responder a estas preguntas con un corazón generoso y obediente, no solo estamos cumpliendo con una responsabilidad práctica, sino que estamos mostrando nuestra gratitud a Dios y nuestro compromiso con su misión en la tierra. Que nuestras ofrendas, oraciones y apoyo constante sean una expresión de nuestro amor por los siervos de Dios y, sobre todo, de nuestra obediencia al mandato divino de sostener su obra. Segundo título. El mantenimiento de aquellos que trabajan en la obra de Dios, respaldado por las Sagradas Escrituras. Versículos 8 al 10. Léase, Filipenses 4:15 y 16, Primera a Timoteo 5:18. Introducción. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, la Biblia ha dejado claro que aquellos que dedican su vida a la obra de Dios deben ser cuidados y provistos por la Iglesia. Este principio no solo está respaldado por el mandato de amor y solidaridad dentro del cuerpo de Cristo, sino que también tiene un fundamento bíblico claro que nos instruye sobre cómo debemos tratar y apoyar a aquellos que se entregan al ministerio. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla extensamente sobre este tema en sus cartas, mostrando que aquellos que predican el Evangelio tienen derecho a vivir del Evangelio. La provisión material para los siervos de Dios no es una opción, sino una responsabilidad de la Iglesia, ya que contribuye al buen funcionamiento del ministerio y al bienestar de quienes sirven a tiempo completo. El respaldo de las Sagradas Escrituras es claro. Dios no solo provee para las necesidades espirituales de su pueblo, sino que también vela por las necesidades físicas de aquellos que trabajan para Él. No es justo que quienes dedican su tiempo y esfuerzo al servicio de Dios carezcan de lo necesario para su sustento. La Iglesia tiene la responsabilidad de apoyar y mantener a los siervos de Dios, para que puedan cumplir su llamado sin distracciones ni preocupaciones materiales. Es necesario que como cuerpo de Cristo, reflexionemos sobre este principio y actuemos conforme a la voluntad de Dios, asegurándonos de que no haya entre nosotros quien carezca del sustento necesario para cumplir con el llamado que Dios les ha dado. 1. El obrero es digno de su salario. Este principio es claro en las Escrituras. Aquellos que dedican su vida a la predicación del Evangelio tienen derecho a recibir un sustento por su trabajo.
Esto no es solo un acto de generosidad, sino una obligación de la Iglesia para que el ministerio pueda seguir adelante sin obstáculos materiales. San Lucas 10:7. El obrero es digno de su salario. 2. La Iglesia debe proveer para sus siervos con generosidad. La generosidad con los siervos de Dios es una expresión de amor y obediencia. Dios no solo provee para su pueblo, sino que también llama a los creyentes a ser generosos con aquellos que se dedican a la obra del ministerio. Segunda a los Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 3. Dios ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan de él. Este mandato no es opcional, sino una orden directa de Dios. Aquellos que se dedican al servicio de Dios, como predicadores o ministros, deben ser sostenidos por la Iglesia, para que puedan enfocarse plenamente en su ministerio sin preocuparse por sus necesidades físicas. Primera a los Corintios 9:14. Así también el Señor ha ordenado a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 4. El apoyo a los siervos de Dios es un acto de justicia. Proveer para los siervos de Dios no es solo una cuestión de generosidad, sino de justicia. Ellos están comprometidos en un trabajo que no solo edifica la Iglesia, sino que extiende el reino de Dios. El sustento adecuado es un derecho que deben recibir por su labor. Salmo 37:25. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. 5. El ministerio de la Iglesia no debe ser obstaculizado por las preocupaciones materiales. El hecho de que los siervos de Dios tengan sus necesidades cubiertas les permite enfocarse completamente en su ministerio. Al proveerles lo necesario, la Iglesia contribuye a la expansión del reino de Dios y evita que los siervos sean distraídos por las cargas materiales. Hechos 20:35. De lo cual os doy ejemplo, que trabajando así, es necesario socorrer a los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. 6. Los que sirven deben ser tratados con honor y respeto. Los siervos de Dios no solo deben ser sostenidos materialmente, sino también honrados y respetados en su labor. El trato digno es parte del reconocimiento del trabajo espiritual que realizan. Dios valora enormemente su sacrificio. Primera a Timoteo 5:17. Los ancianos que presiden bien, sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. 7. El sustento a los siervos de Dios es un acto de obediencia y gratitud a Dios. Cuando la Iglesia provee para el sustento de los siervos de Dios, está demostrando obediencia al mandato de Dios y gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Este acto refleja un corazón dispuesto a dar en el reino de Dios. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Conclusión. El respaldo a aquellos que trabajan en la obra de Dios no es solo una obligación, sino un acto de gratitud, justicia y obediencia. A través de las Sagradas Escrituras, vemos que Dios ha establecido un sistema en el cual los siervos del Evangelio deben ser mantenidos y cuidados por la Iglesia, para que puedan dedicarse plenamente a la obra sin obstáculos. Al obedecer este principio, la Iglesia no solo honra a sus siervos, sino que también se asegura de que el Evangelio continúe avanzando con fuerza. Que cada creyente y cada congregación reflexione sobre cómo puede colaborar para que los siervos de Dios estén provistos, sabiendo que al hacerlo están participando activamente en la misión divina. Tercer título. La Iglesia proveyendo los recursos necesarios para la expansión del Evangelio de Cristo. Versículo 11. Léase, San Juan 4:36, Romanos 15:27. Introducción. La misión que Cristo encargó a su Iglesia es clara: llevar el Evangelio a toda criatura, Mateo 28:19 y 20, Marcos 16:15. Esta tarea no es solo una responsabilidad espiritual, sino también práctica. La expansión del Evangelio requiere de recursos materiales, humanos y espirituales para que el mensaje de salvación pueda llegar a todos los rincones de la tierra. Dios, en su sabiduría, ha provisto a la Iglesia con todo lo necesario para cumplir esta gran encomienda.
Sin embargo, Él ha dejado en manos de los creyentes el uso de estos recursos. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es llamada a ser generosa y responsable en el uso de lo que Dios le ha dado para cumplir con la misión de expandir su reino en la tierra. Esto incluye recursos financieros, el tiempo de los creyentes, la habilidad para enseñar y la disposición de servir. El apóstol Pablo nos enseña a través de sus cartas cómo la Iglesia debe ser un buen mayordomo de los recursos que Dios ha puesto en sus manos, siendo generosa y sabia en la manera de utilizarlos para el avance del Evangelio. Desde la ofrenda para los necesitados hasta el envío de misioneros, el uso responsable de los recursos es crucial para que el mensaje de Cristo sea conocido en todas partes. La provisión de los recursos necesarios para la expansión del Evangelio no es solo un acto de obediencia, sino también de gratitud por la obra salvadora que Cristo realizó en nuestras vidas. Al proveer para la obra de Dios, la Iglesia refleja su compromiso con la misión divina y demuestra su amor por aquellos que aún no conocen a Cristo. 1. La Iglesia debe ser generosa en el uso de sus recursos. La generosidad es un principio clave en la vida cristiana. Dios nos ha dado recursos para ser administradores sabios, y debemos usarlos no solo para nuestras necesidades, sino principalmente para la expansión de su reino. Al ser generosos, ayudamos a que el mensaje del Evangelio llegue a más personas, tanto en nuestra comunidad como en lugares lejanos. Segunda a los Corintios 9:7 Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2. La Iglesia debe apoyar la obra misionera y el envío de obreros. El mandato de Cristo es claro: llevar el Evangelio a todas las naciones. Para ello, es necesario enviar a los obreros que irán a las diferentes partes del mundo. La Iglesia tiene el deber de proporcionar los recursos que posibiliten el envío de misioneros y el sostenimiento de sus necesidades mientras cumplen con su llamado. San Marcos 16:15 Y les dijo: Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 3. El sustento de los obreros es un acto de justicia. Dios ha ordenado que aquellos que se dedican al servicio del Evangelio vivan de él. Es un principio de justicia que los ministros del Evangelio reciban el sustento adecuado, para que puedan dedicarse plenamente a la obra sin preocuparse por sus necesidades materiales. Primera a los Corintios 9:14 Así también el Señor ha ordenado a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 4. La Iglesia es responsable de proveer a los necesitados dentro de la obra. La Iglesia no solo debe preocuparse por el envío de misioneros, sino también por el bienestar de los que ya están trabajando en la obra, especialmente si están en situaciones de pobreza o dificultad. La Iglesia es el vehículo que debe proporcionar ayuda a aquellos que lo necesiten para que sigan cumpliendo su ministerio. Segunda a los Corintios 9:7 Y cada uno según lo que haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 5. Dios usa a la Iglesia como canal para proveer los recursos. Dios ha establecido a la Iglesia como el canal por el cual los recursos deben fluir hacia la obra. La generosidad de los creyentes es el medio por el cual Él provee para que el Evangelio sea predicado y extendido. Esto también es un acto de fidelidad hacia Dios, reconociendo que todo lo que tenemos es dado por Él. Segunda a los Corintios 9:6 Y sabed que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 6. La oración y los recursos deben ir de la mano. No solo los recursos materiales son necesarios para expandir el Evangelio, sino también la oración. La Iglesia debe sostener en oración a los obreros y misioneros, pidiendo a Dios que provea todo lo necesario para su trabajo. La oración y la provisión material son esenciales para que la obra de Dios se lleve a cabo con eficacia. San Mateo 21:22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. 7. El propósito de la provisión es la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo final de proporcionar recursos para la expansión del Evangelio es que más personas lleguen a conocer a Cristo y se edifique su Iglesia. Todo lo que la Iglesia recibe debe estar orientado hacia este fin: la proclamación del Evangelio,
la salvación de las almas y el fortalecimiento de la comunidad cristiana. Efesios 4:12 a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Conclusión. La Iglesia tiene la responsabilidad de proveer los recursos necesarios para la expansión del Evangelio, no solo para el sustento de los ministros del Evangelio, sino también para enviar misioneros, apoyar la obra y sostener a los necesitados en el camino del Señor. La generosidad y el buen mayordomo de los recursos son principios fundamentales para la Iglesia que desea cumplir con el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a todas las naciones. Al actuar en obediencia a estos principios, no solo estamos colaborando en la extensión del reino de Dios, sino también experimentando la bendición de ser instrumentos de su provisión y cuidado para el mundo. Que refresca mi ser, y ese poder transforma, y ese poder me hace estremecer, y ese poder es como lenguas de fuego que quema. Es como río que refresca mi ser. Yo he creído en un poder que santifica. Yo he creído en un poder que no va a perecer. Yo he creído en un poder que a los ciegos hace ver. Yo he creído en un poder que salva también. Y ese poder desciende. Y ese poder como paloma se posa en mi ser. Y ese poder limpia y quema, consuela y liberta. Es como río que refresca mi ser. Y ese poder desciende. Y ese poder como paloma se posa en mi ser. Y ese poder limpia y quema, consuela y liberta. Es como río que refresca mi ser. Y ese poder transforma. Y ese poder me hace estremecer. Y ese poder es como lenguas de fuego que quema. Es como río que refresca mi ser.